Las breves palabras de esta charla, procesos de producción contemporáneos desde una perspectiva histórica del arte, a partir de la Segunda Guerra Mundial y el periodo conocido como Guerra Fría, tienen que ver con un señor de origen suizo, muy rico, muy tieso, muy majo, con un hermano muy poderoso, Thomas Smith-Ainey, dueño de la multinacional del cemento Holcim y cuarto hombre más rico de Suiza según Forbes. Perteneciente a una dinastía de importantes industriales de larga tradición en su país, quien para continuar con el hábito familiar de coleccionar arte de forma profesional, decide iniciar con su mujer una colección de arte latinoamericano enfocado en lo contemporáneo. Esta colección hoy en día es probablemente la más importante de América Latina, del arte latinoamericano que existe, con museo propio en la ciudad de Río de Janeiro. Sobra decir que este señor tiene importantes inversiones económicas en la región. De otra parte, ese mismo señor fue condenado el pasado mes de junio del presente año en segunda instancia en Turín, Italia, por una corte de apelaciones por homicidio doloso permanente y daños ambientales en sus plantas de Eternit en Cabañolo y Casale Monferrato, donde miles de trabajadores murieron a causa del asbesto, un mineral que en sus diferentes usos industriales y domésticos es carcinómano, provocando asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón. Las indemnizaciones a 6.392 querellantes y las poblaciones afectadas alcanzan la cifra de los 80 millones de euros. El 23 de marzo pasado de este año, el Museo de la Familia Smith-Ainey, llamado Casa Daros, inauguró la sede permanente de la colección Daros Latinoamérica con una muestra de artistas colombianos titulada Cantos, Cuentos Colombianos. La violencia, los desplazados, los paramilitares, la guerra contra las drogas, son situaciones que uno ve desfilar en los discursos de estos artistas políticos, muy comprometidos ellos con desnudar las zonas oscuras de la sociedad colombiana, empleando el vasto arsenal de herramientas que ofrecen las prácticas artísticas contemporáneas. Como buenos guerreros de la contracultura, parecen tomar partido por aquellos que no tienen poder, por aquellos que no tienen voz, por desnudar las trampas del poder escondidas tras la manipulación de la información, por reencontrar esa identidad tantas veces embolatada sin que se convierta en retórica identitaria, por aquella inmensa mayoría de colombianos atrapados en los ciclos interminables de los diferentes conflictos internos de violencia que nos afectan como país, por señalar con sus objetos estéticos aquellas decisiones del poder que pasan ocultas para la mayoría de ciudadanos, por revelar las imágenes que se esconden tras las máscaras de la representación manipuladas por las ideologías dominantes y los intereses de clase. Convencido de la firmeza de los principios que estos artistas defienden, pensé, iluso yo, que una vez se enteraran del juicio de Turín, harían algún tipo de pronunciamiento, manifestarían algún tipo de solidaridad con los trabajadores de Casale Monferrato, de Sudáfrica o de la misma Colombia, donde permanentemente la gente muere de mesotelioma, un cáncer que silenciosamente sigue matando gente alrededor del mundo, a partir de unas fábricas que existieron y siguen existiendo, como es el caso de mi país, a partir de esa nefasta herencia que las empresas Eternit de este señor han dejado sembradas en el mundo. Como buenos indignados de la fe que profesan, el arte político, siguieron de largo. Era más importante seguir cultivando su imagen y el prestigio que otorga este museo antes que hacer lo que dicen defender, denunciar y horadar en lo más profundo de las grietas sociales. Los principios que guían sus obras y su trabajo, donde el poder modificador del arte es esgrimido por doquier, sucumben y entran en conflicto con una red inmodificable en apariencia, frente a la cual parecen sentirse muy cómodos. Esta historia de esta colección, las paradojas de su propietario y los discursos de los artistas políticos, me llevaron a rastrear las lógicas históricas que se repiten en un museo y una colección de este tipo, y lo que ello representa para el arte latinoamericano como mecanismo de legitimación de esos mismos discursos artísticos. En 1999, la periodista e historiadora británica Frances Stonor Saunders publicó en lengua inglesa un libro cuya versión al español aparecería en el año 2001 bajo el título de La CIA y la Guerra Fría Cultural.
El libro es una extensa investigación de más de 500 páginas que busca desentrañar el papel que jugaron los servicios de inteligencia estadounidense en plena Guerra Fría, para utilizar las herramientas culturales como armas estratégicas y de esta manera conquistar el mundo ante la amenaza comunista que representaba la Unión Soviética. La Guerra Fría había nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y los que hasta hace muy poco habían sido aliados empezaban a verse mutuamente como enemigos. Un sistema paranoico que mantuvo el mundo en vilo durante muchos años, bajo la amenaza de la hecatombe nuclear. Este periodo culminaría con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y la subsiguiente disolución de la Unión Soviética y sus aliados satélites al oriente de Europa. Somos, desde entonces, una generación de ciudadanos que crecimos bajo un mundo post-Guerra Fría y que vimos el triunfo del capitalismo y la expansión de sus fronteras a un nivel mayúsculo bajo el rótulo de la globalización. Fortalecidos como la nación más poderosa económica y militarmente después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos lo tenían todo, excepto una tradición fuerte en términos culturales que le permitiera confrontarse con sus pares europeos. Para los rusos, los Estados Unidos era una nación de segunda clase, acostumbrada a producir un arte y una literatura derivada a partir de los desarrollos que producía Europa. Lo que se puso en juego después de 1945 no solo fue una confrontación entre sistemas económicos y convicciones políticas respaldadas por el poderío militar y las rivalidades tecnológicas. También era una lucha de culturas e ideologías. El Oriente comunista y el Occidente capitalista cultivaban cada uno sus interpretaciones de la modernidad tardía, incluyendo las promesas de un corte definitivo con las tragedias humanas del pasado y un acceso exclusivo a la felicidad universal, la armonía social, la igualdad y la libertad. En el apartado cultural, la agenda de los Estados Unidos no contaba con un dossier robusto que le permitiera mostrarse al mundo como una potencia cultural. Ausentes de este activo, se dieron a la tarea de construirlo. Y aquí de nuevo volvemos a encontrar a un señor muy rico, muy tieso y muy majo, Nelson Rockefeller, con un hermano muy poderoso, David Rockefeller, dueño para ese momento del poderoso Chase Manhattan Bank, un museo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y unos artistas, los irascibles cofrades de la Escuela de Nueva York, que terminarían etiquetados bajo el rótulo de expresionistas abstractos. Cuando me refiero a sistemas de producción contemporáneos aplicados al mundo del arte, quiero hacer dos distinciones: producción microeconómica cultural y producción macroeconómica cultural. De acuerdo con el profesor Leroy Miller, autor de Macroeconomía Moderna, y espero no estar dando unas definiciones desactualizadas, en la medida que mi fuente en este caso es un viejo libro del año 95, la microeconomía estudia los procesos de decisión tomados por individuos o familias y empresas, es decir, agentes económicos individuales. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía tomada como conjunto, incluyendo los amplios fenómenos de la economía como son el desempleo, el nivel de precios y el ingreso nacional. Ahora bien, en el campo del arte, me atrevería a sugerir que un proceso de microeconomía cultural se da cuando el artista desarrolla un bien cultural que va hasta las definiciones y contenidos que el artista propone en la obra de arte. El límite del contenido de la obra en este proceso primario está delimitado por los contenidos que el artista desarrolla, es decir, lo que el artista propone. Y ya sabemos que aunque el artista proponga y diga una cosa sobre su obra, la apropiación por parte de la sociedad de ese discurso es otro. Una vez la obra o práctica artística sale de los límites propuestos por el artista, es decir, ese discurso se hace público, se inicia un proceso de macroeconomía cultural. Y es aquí precisamente cuando otros actores, otros intérpretes, otros significados, otros productores entran en juego. Refiriéndonos al tema del expresionismo abstracto, voy a citar 7 fuentes diferentes desde 7 perspectivas diferentes, hablando del mismo tema. El primero es un agente de la CIA entrevistado por Stoner Souders
en la ciudad de Washington en 1994. Comillas. En relación con el expresionismo abstracto, me encantaría decir que la CIA lo inventó por completo, solo para ver lo que pasaría mañana en Nueva York y en el centro de Soho, decía medio en broma, medio en serio, Donald Jason, antes de pasar a una explicación más sencilla de la participación de la CIA. Comillas. Nos habíamos dado cuenta de que era el tipo de arte que menos tenía que ver con el realismo socialista, y hacía aparecer al realismo socialista aún más amanerado y rígido y limitado de lo que en realidad era. Y esa relación se aprovechó en algunas de las exposiciones. Moscú por aquellos días era muy violenta a la hora de denunciar cualquier cosa que no se adaptase a sus rígidos esquemas. Así pues, se podría pensar con razón que todo aquello que criticasen con tanto encono y violencia merecía ser apoyado en una u otra forma. Por supuesto, cuestiones de este tipo solo se podían hacer a través de las organizaciones o las acciones de la CIA, pero indirectamente, de lejos, para que no fuese cuestión de tener que negar nuestra relación con Jackson Pollock, por ejemplo, o hacer nada que implicase a esta gente con la organización de los eventos. Sencillamente se les añadía al final de la lista. No pienso que hubiese una relación significativa entre nosotros y Robert Motherwell, por ejemplo. Además, no podía y no debía haber una relación más próxima, porque la mayoría de ellos eran gente que tenía poco respeto por el gobierno, y ciertamente ninguno por la CIA. Si había que utilizar a personas que se consideraban a sí mismos de una u otra forma más próximos a Moscú que a Washington, tanto mejor, quizá. La segunda es de Serge Gilboa, de su libro de cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. Comillas. El artista de vanguardia, que se negó categóricamente a participar en el discurso político y trató de aislarse acentuando su individualidad, vio cómo era incorporado como propio por el liberalismo, que consideraba el individualismo del artista un arma excelente para combatir el autoritarismo soviético. Era necesario lograr la despolitización de la vanguardia antes de que pudiese usarse políticamente, enfrentando a la misma con un dilema sin escapatoria. Cierro comillas. Meyer Shapiro, respetado crítico, historiador y teórico estadounidense, para él, la espontaneidad y la impulsividad que se evidenciaba en la abstracción gestual era una manifestación de individualidad y libertad, pero no el tipo de individualidad y libertad que significaba glorificar a los Estados Unidos a expensas de los soviéticos. Para Shapiro, la actividad artística proveía una de las pocas oportunidades que quedaban en la sociedad moderna para que el individuo se manifestara a sí mismo, desprendido del control, y de esta manera la espontaneidad que acompañaba su producción era una crítica directa a la cultura dominante. Se buscaba así contrarrestar el énfasis que se daba a la eficiencia y la ausencia de participación del obrero y del individuo en la producción industrial mecanizada. El énfasis de Shapiro de observar el expresionismo abstracto bajo la luz de los medios y formas de producción que empleaba fue un elemento que adoptó del pensamiento marxista. Shapiro era consciente del hecho de que una obra de arte que tuviese un contenido radical de orden político no aseguraba, por lo tanto, que tuviera un valor revolucionario. Otra cita viene de David Craven, un autor de un libro que se llama Expresionismo abstracto y la crítica cultural, el disenso durante el periodo McCarthy, que fue publicado en inglés en 1999, por la misma época del libro de Stoner Saunders, y del cual no se conoce traducción al español. Y él asume una posición que rebate un poco la tesis de Gilboa y de Eva Cotgrove, por ejemplo. El autor propone una lectura más sofisticada en apariencia de las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y los artistas visuales durante la Segunda Guerra Mundial, destacando las posibilidades individuales y grupales de oposición crítica frente a la ideología dominante del Estado norteamericano en ese momento. Para este autor, el arte no solo refleja, encarna o representa ideologías afines a las de sus patrones, coleccionistas o espectadores, sino que integra diferentes valores y posibilidades ideológicas a la vez, todas las cuales pueden establecer alianzas con cada una de ellas
sin que impliquen exclusiones de cualquiera de ellas. Incluso llega a proponer la interpretación autónoma de las políticas del expresionismo abstracto entre sus diversas audiencias, incluida la audiencia de América Latina. Esto en la medida que Craven asegura que el expresionismo abstracto, si en verdad hubiera sido manipulado como arma cultural, no hubiera tenido tanto éxito entre académicos y críticos como Marta Traba y Juan Hacha. En la medida que este mismo movimiento, se convirtió en puntal para que muchos artistas latinoamericanos expresaran su repudio a las políticas intervencionistas de Estados Unidos en América Latina. En este caso, Craven cita a Marta Traba y su estudio titulado Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, un texto que publicó en el año de 1973, donde analiza al expresionismo abstracto de una forma innovadora según el autor. La lectura que hace del expresionismo abstracto tiene sus analogías con la visión socialista de Meyer Shapiro, donde compara la resistencia crítica de la generación de de Kooning, Pollock, Motherwell, Klein, Newman, Rothko, por oponerse a convertir al arte o el arte en un componente del proyecto tecnológico que domina a las sociedades de consumo. De esta manera, vio el arte del expresionismo abstracto como oposición, saliendo desde una dimensión interior de la producción artística que se oponía a los atributos sobresalientes de las formas de producción del capitalismo corporativo de Occidente. De esta manera, urgía para que América Latina luchara contra estos valores de instrumentalización, ya que estos empezaban a ser implementados en Latinoamérica a través de la lógica de la hegemonía económica del capitalismo multinacional y el imperialismo occidental que estaba centrado en los Estados Unidos. Pues el arma que encontraron los artistas latinoamericanos para oponerse a las dictaduras regionales y al imperialismo hemisférico fue el expresionismo abstracto, lo que invalida su carácter contrarrevolucionario invocado por la crítica de izquierda, según el autor, y amparado en declaraciones como la de Marta Traba. Luis Canitzer, en un libro titulado El nuevo arte de Cuba, publicado en 1994 y citado igualmente por Craven, dice, refiriéndose al expresionismo abstracto y la literatura beat, comillas, se dieron cuenta que el expresionismo abstracto era un lenguaje visual descontaminado de la realidad política a la que se oponía, la dictadura de Batista y el imperialismo occidental. De esta manera, el lenguaje internacional del arte se integraba a la resistencia política local. Cierro comillas. Como consecuencia de esta alianza, continúa Craven, del expresionismo abstracto cubano con el movimiento revolucionario del 26 de julio, liderado por Fidel Castro y el Che Guevara, el arte abstracto recibió una acogida diferente a la que tuvo en la Unión Soviética y en la mayoría de países de la Cortina de Hierro durante el periodo posterior a 1945. El mismo Che Guevara veía al realismo socialista como un arte que reciclaba el siglo XIX francés, lo que llevó a Fidel Castro a decir, a pesar de la consternación de sus aliados soviéticos en los años 60, nuestros enemigos son los capitalistas y el imperialismo, no el arte abstracto. Para terminar, un productor primario, Robert Motherwell, pronunció una conferencia en agosto de 1944 que llevaba por título El lugar de lo espiritual en el mundo de la propiedad. Posteriormente fue publicado en la revista Dean con el título El mundo del pintor moderno, donde reflejaba las inquietudes que poblaron un momento clave de la vida artística de Nueva York, el periodo en el que se formó la nueva vanguardia del expresionismo abstracto. Lo que en últimas se lee a lo largo del texto es el tránsito que va desde la posición revolucionaria del artista que adhiere a la revolución, su posterior desencanto con la revolución a partir del modelo que desarrolló la Unión Soviética y las purgas estalinistas, la ulterior salida que ofrecía Trotsky, donde afirmaba que lo más importante para el artista revolucionario era la libertad para la creación, lejos de cualquier presión gubernamental, y el desencanto final que abraza a la democracia liberal como último garante para la libertad del artista, en este caso del individuo. Pero es tal el desencanto por esta salida ante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y la responsabilidad de los Estados Unidos en el inicio de la carrera armamentista de orden nuclear, que la salida que encuentra el artista es una salida mística, individualista y atada a la investigación formalista
frente a un mundo al que prefirió darle la espalda por desencantamiento generalizado. Muy bien. Imaginemos una mesa redonda con estos 7 productores sociales y culturales. Un agente de la CIA, Donald Jason, un crítico marxista francés, Serge Gilboa, un brillante pensador de las entrañas de la Academia estadounidense como Meyer Shapiro, la crítica de arte argentina Marta Traba, el artista crítico Luis Canipser, el artista Robert Motherwell y David Craven. ¿Quién produce eso que ellos hablan? Esa dialéctica de los diálogos. La esquizofrenia de las posiciones que divergen y se contraponen por parte de la crítica especializada. Las arduas disputas entre los artistas por defender sus ideales. La lógica que siguen y siguieron las vanguardias de Nueva York parecieran por un momento ser un simple libreto sobre el que todos hemos estado recitando nuestro diálogo, sin menoscabar por un momento frente a la posibilidad de que las fuerzas de la historia que contribuyen a su desarrollo sean unas fuentes claras y bastante reducidas. Una élite económica que como tal construye una élite cultural y una serie de objetos culturales que entran a ser parte del mainstream bajo calculadas premisas que responden a intereses económicos y políticos que están por encima de los intereses culturales. Pareciera por momentos que hemos sido simplemente actores, nosotros, los actores de la cultura, en un libreto dictado y escrito por otros. Las palabras y las imágenes con las que interpreto el mundo han sido puestas ahí, cuidadosamente, como semillas ingenuas que guían los dictados superiores de un control planeado. La calidad de las elecciones ha sido determinada y la palabra libertad ha quedado atrás, escondida en un lugar que probablemente pertenezca a una construcción cultural determinada por otro tipo de libertades, que finalmente conducen al sistema económico que triunfó después de la caída del muro de Berlín, bajo un aparato muy sofisticado de propaganda cultural. La producción de la cultura no le pertenece al artista, al intelectual, al escritor o al músico, sino a quien posee los medios para producir esa cultura, es decir, el museo, la galería, los medios masivos y todos aquellos instrumentos que ponen a circular la obra en el público en términos de macroeconomía cultural. En un tiempo, cuando la última guerra se paseaba por Europa, Alemania era muy mal vista y Rusia era adulada por la tropa de la cultura. Artistas y escritores vieron en la utopía comunista la última esperanza a una sociedad que ya se sentía incómoda con las desventuras del gran capital. Pero una vez termina la Segunda Guerra Mundial, buena cantidad de alemanes, alumnos de Goebbels y sus sistemas de propaganda y psicología de masas, empezaron a ser sujetos útiles para la nueva guerra que se iniciaba contra el contagio del comunismo en Occidente. Bastará con recordar la maniobra que se conoció como Paperclip, nombre en clave de la operación realizada por el Servicio de Inteligencia Militar de los Estados Unidos para extraer de Alemania científicos nazis especializados en las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich, como cohetes, armas químicas y experimentación médica, después del colapso del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ubiquemos ahora en una mesa cercana, pero independiente de esa mesa redonda, con estos invitados imaginarios, a otro personaje muy importante, Nelson Rockefeller. Los hermanos Nelson y David Rockefeller vivieron un largo romance de encantamiento con el exotismo que les deparaba América Latina antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Realmente este encanto era producto de los enormes intereses económicos que tenían en la región. El hobby favorito de esta familia ha sido antes que nada el dinero y los negocios. En plena Segunda Guerra Mundial, Nelson Rockefeller dirigía los hilos mediáticos que evitaban que la región, Latinoamérica, se desbordara de pasión por el nacionalsocialismo. Bajo las directrices del presidente Franklin Delano Roosevelt, dirigió la Agencia de Inteligencia del Gobierno durante la guerra en Latinoamérica, cuando fue nombrado coordinador de asuntos interamericanos. Esta oficina se llamaba la CIA, en realidad una organización de espionaje de Estados Unidos en Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial basada en la Fundación Rockefeller, cuando tenía apenas 32 años. Esta agencia, entre otras actividades, patrocinaba exposiciones itinerantes de pintura americana contemporánea. Con un presupuesto de $150 millones de la época, su objetivo estaba, entre otras, en el control de la información de medios como la prensa, la radio y la televisión, y para ganarse este control empleó una maniobra legislativa que le permitía al Departamento del Tesoro norteamericano eximir de impuestos sobre publicidad a todas aquellas empresas norteamericanas que cooperaban
con la oficina de Rockefeller para América Latina. Sobra decir que muchas de estas mismas empresas pertenecían a los Rockefeller o contaban con participación accionaria por parte de ellos mismos. La oficina creó una división de investigación que utilizaba observadores clandestinos que salían de las agencias de publicidad norteamericanas con sedes en América Latina. Estos observadores suministraban información con las políticas editoriales de los medios, las opiniones personales de los propietarios de los medios y editores de periódicos. La información era sistemáticamente organizada y contenía información importante sobre las políticas y operaciones de los mayores órganos de información y opinión pública de América Latina. De esta manera, dice Edward Epstein, las noticias que se leían en América Latina no eran producto de la investigación periodística, sino de los intereses de grupos especiales. En un artículo de Claire Fox, titulado La sección de las artes visuales de la Unión Panamericana y la circulación hemisférica del arte latinoamericano durante la Guerra Fría, cuenta un poco los detalles que se dieron para que organismos de este tipo, la Unión Panamericana, se reposicionara una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y el nuevo escenario político que se levantaba con el reacomodamiento de las fuerzas que habían triunfado. La cita de Claire Fox, a su vez, se inspira en la biografía sobre Nelson Rockefeller que escribió Katie Rich, La vida de Nelson A. Rockefeller, Mundos para Conquistar. Dice, comillas, una vez nace la Organización de las Naciones Unidas, muchos organismos multilaterales de carácter subregional quedarían subsumidos bajo el mandato de la ONU, pero gracias a la maquinación de Nelson Rockefeller y muchos diplomáticos latinoamericanos, entre ellos Alberto Lleras, quien más tarde sería el primer secretario de la OEA, trabajaron fervientemente detrás de bambalinas para modificar la Carta de las Naciones Unidas y así permitir que existiera una presencia colectiva de América Latina en esta nueva organización mundial. Sus esfuerzos tuvieron amplios alcances. El artículo 51 de la Carta, por el que Rockefeller había trabajado muy duro, rápidamente permitió que organismos similares aparecieran, como la OTAN, la SEATO y el Pacto de Varsovia. En la Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco, 1945, la Unión Panamericana se reinventó como un pacto de seguridad regional y así se oficializó la OEA por medio de la ratificación de la Carta de Bogotá en 1948, lo que se conoce como el Pacto de Bogotá. La historia de la OEA como una organización de bolsillo de los norteamericanos siempre ha sido un lugar común de los críticos. La cabeza de playa en términos de arte para América Latina fue la organización de estos hizo muchos años por el cubano José Gómez Sicre. De ser un simpatizante de la izquierda cultural en su natal Cuba y sobrevivir a las purgas macartistas, nació para convertirse en un soldado de la Guerra Fría. La autora, en otro pie de página, dice sobre los rumores que siempre han existido sobre José Gómez Sicre. Hasta este momento, 2009, los documentos obtenidos bajo el acto administrativo del derecho a la información, desclasificar documentos secretos, dicen que Gómez Sicre no fue agente de la CIA, pero que tenía conexiones con el Departamento de Estado. Otra desclasificación de documentos del FBI está pendiente. Las relaciones entre José Gómez Sicre y Marta Traba son una historia que está por contarse y no hacen parte de esta disertación. Sin embargo, es de resaltar que los dos mantuvieron una relación bastante estrecha, intelectualmente hablando, y los intereses y artistas que impulsaron coinciden enormemente. El rechazo al muralismo mexicano y las corrientes que compartían estos intereses, como fue el caso del grupo Bachué en Colombia, quienes fueron borrados del mapa cultural por estos dos agentes culturales, generando suspicacias sobre las posibles motivaciones ideológicas que hayan determinado sus actuaciones. Este caso de la crítica argentina está en deuda por parte de los investigadores porque se necesita hacer un gran esfuerzo para entender que mientras era una persona que tenía afiliación con la izquierda, terminó defendiendo un canon estético que era el mismo que defendía la diplomacia cultural de los Estados Unidos. Bien, volvamos al tema del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Para cumplir sus objetivos culturales, la CIA recurrió al sector privado. La democracia norteamericana a veces parece que le queda muy poco para ser otro lugar donde son los intereses privados los que guían sus dinámicas políticas. Algunas democracias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, deberían de dejarse de andar con rodeos
y elegir a sus senadores y representantes a la Cámara de las listas de las 500 empresas más importantes de cada país. Una vez elegidas estas cámaras, elegirían al presidente y este propondría a los jueces que los senadores votarían. De esta manera, el ciudadano de a pie empezaría a entender mejor de qué van las cosas. Eva Cockcroft, en un artículo titulado Expresionismo abstracto, arma de la Guerra Fría, dice: después de la Segunda Guerra Mundial, cada secretario de Estado estadounidense hasta el presente, el artículo se publicó en junio de 1974 en Art Forum, ha sido entrenado y preparado en las diferentes fundaciones y agencias controladas o manejadas por la familia Rockefeller. Más aún, en términos de propaganda cultural, los objetivos del aparato cultural de la CIA y los programas internacionales del MoMA eran similares y de hecho se apoyaban mutuamente. Nelson Rockefeller fue director del MoMA entre los años 40 y 50. Su madre, Abby Aldrich Rockefeller, en 1929, lo había fundado sobre unos terrenos donados por la familia y el museo se convertiría en una mezcla de coleccionismo, cátedra cultural y espacio de promoción y alineamiento con las políticas externas de los Estados Unidos para el resto de la humanidad. Dar apoyo a los artistas de izquierda era algo natural para los Rockefeller, cuenta Stonor Saunders. Abby Aldrich afirmaba que los rojos dejarían de ser rojos si valorásemos y reconociésemos sus méritos artísticos. En ese proceso, era de esperar que el sentimiento político del artista se acallase con el sonido de las monedas del patrón. Para funcionar a cierta distancia de la CIA, y por lo tanto ofrecer un disfraz creíble para sus intereses, estaba el Museo de Arte Moderno. Cuando la periodista revisó los comités y consejos del MoMA, encontró una verdadera proliferación de vínculos con la agencia. René de Harnoncourt dirigió el MoMA desde 1949 hasta 1967, sucediendo a Alfred Barr Jr., y en Wikipedia aparece como curador de arte. Había emigrado a los Estados Unidos en 1932 y durante la guerra trabajó en la sección de arte de la CIA, la organización de espionaje dirigida por Nelson Rockefeller para América Latina ya citada anteriormente. Nelson lo reclutó para el museo hasta que llegó a ser su director. Tom Braden, mano derecha de Allen Dulles, director de la CIA desde 1953 hasta 1961, dice: a los muchachos del MoMA les gustaba llevar sus propios asuntos, aunque René de Harnoncourt probablemente era el contacto de la agencia con el museo. Ciertamente, de Harnoncourt hablaba con el Consejo de Coordinación de Operaciones del Consejo de Seguridad Nacional. También informaba regularmente al Departamento de Estado. Tenía un don para hacerse indispensable a sus sucesivos patrones. Eva Cockcroft remata, comillas: las relaciones entre la política cultural de la Guerra Fría y el éxito del expresionismo abstracto no es algo casual. Fueron conscientemente creadas en aquella época por parte de algunas de las figuras más influyentes que controlaban las políticas de los museos y que abogaban por una táctica ilustrada en la Guerra Fría para seducir a los intelectuales europeos. Es aquí en este punto donde quiero traer entonces a colación la hipótesis de macroeconomía cultural. Si los apuros de la Guerra Fría llevaron a los Estados Unidos a manipular el expresionismo abstracto de la forma en que lo vemos, en tiempos de paz, entre comillas, nos enfrentamos a museos y figuras macro, como la colección Daros y el Museo de la familia Smith-Dine, cuyo poder se convierte en un saco de arena sobre el platón de agua de la cultura visual latinoamericana en términos institucionales. El problema no está solamente en la fuente oscura de los recursos que alimentan esta quimera filantrocapitalista, sino en el impacto que tiene sobre la escena cultural de la región y el tipo de arte que defiende y la evidente incongruencia de las posiciones que los artistas políticos de la región asumen. Estamos frente a un arte político, a veces pienso que somos demasiado generosos en llamarlo así, y unos artistas que utilizan simplemente las tragedias de las sociedades contemporáneas del sur, y vaya si abundan, para trepar en el ranking internacional del mercado del arte, y de paso ayudar a la imagen de sus patrones bajo el eslogan de la responsabilidad social corporativa. Pero no solamente esto, sino que el verdadero interés de colecciones de este tipo reside en defender e implementar las últimas teorías económicas y políticas propias de la ideología capitalista. Es decir,
como piezas aparentemente sueltas para el público en general, la instrumentalización del arte le permite a este holding corporativo engranar su imagen progresista, entre comillas, en el mundo de los negocios, a la imagen aparentemente progresista del arte contemporáneo de la región. Tanta palabrería sobre la necesaria sensibilización que sus objetos buscan en los incautos espectadores que los siguen, no es más que el disfraz necesario que se debe usar para ascender en la economía del prestigio cultural, del cual el mercado del arte ya sabemos muy bien en qué se convierte. Ruidosos objetos enmarañados en un lenguaje de tontos que terminan haciendo parte de los activos del coleccionismo arribista en términos de capital cultural. El dinero les sobra, y estas obras de los artistas políticos los hacen ver más inteligentes. Durante los momentos culminantes de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos invirtió enormes recursos en un programa secreto de propaganda cultural en Europa Occidental. El acto central de esta campaña encubierta fue el Congreso por la Libertad Cultural, organizado por el agente de la CIA, Michael Josephson, entre 1950 y 1967. América Latina, por supuesto, no estuvo ausente del radar de operaciones del Congreso por la Libertad Cultural. De esta vasta novela de intrigas, espionaje, engaños culturales, construcciones sociales y determinismos ideológicos, citemos otro caso. Durante la época de la Guerra Fría, dos hechos son para destacar en esta región del continente americano. El triunfo de la Revolución Cubana y el inicio de lo que vino a conocerse como el boom de la literatura latinoamericana. Uno de los triunfos de esta diplomacia encubierta fue ofrecerles el respaldo a unos escritores que en su mayoría apoyaban a la Revolución Cubana, pero ofreciéndoles un programa de patrocinios bajo la coartada que ofrecían publicaciones que habían sido diseñadas como mecanismos de resistencia al comunismo. Dentro de este conjunto de revistas aparecen inicialmente Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura y posteriormente Nuevo Mundo, como un contrapeso literario a la revista que publicaban desde Cuba bajo el nombre de Casa de las Américas. Durante los 2 primeros años de Nuevo Mundo, la revista es editada y dirigida por Emir Rodríguez Monegal, reconocido crítico literario uruguayo, seguidor y vocero incansable de la obra de Jorge Luis Borges, un hombre que engrana de manera perfecta en los objetivos que se buscaban con esta revista por parte del Congreso por la Libertad Cultural y por extensión la CIA y los intereses estratégicos del gobierno estadounidense en una región donde los intelectuales y sus escritores especialmente se encontraban en luna de miel con el gobierno de Fidel Castro. Hablo de Carlos Fuentes, Julio Cortázar, José Donoso, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Las cabezas visibles de un fenómeno que se tomó el mundo bajo el rótulo de boom de la literatura latinoamericana. El único de los anteriormente citados que nunca quiso publicar el Nuevo Mundo fue Julio Cortázar. 2 capítulos de 100 años de soledad fueron publicados en esta revista y García Márquez estuvo a punto de convertirse en corresponsal, si no es porque la gloria se le aparece después de que publica 100 años de soledad resolviendo sus problemas económicos. Estas relaciones del artista con la sociedad ocuparían una parte importante de la agenda intelectual en Latinoamérica después del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. Todo esto enmarcado en los intereses que representaba la región en el ajedrez político de la Guerra Fría. Precavidos los estadounidenses del potencial desestabilizador que representaban los artistas de izquierda para la región y sus intereses, la mejor opción estuvo no en recurrir a la amenaza propiamente, a pesar de todo el hostigamiento que representaban las visas para estos mismos intelectuales, escritores y artistas bajo el acto administrativo conocido como el McCarran-Walker Act, sino en su suave colonización por parte del sistema cultural para proyectar su imagen en el escenario internacional como héroes culturales de la región. Cuando el New York Times reveló las relaciones de la CIA con el Congreso por la Libertad Cultural, el mismo que financiaba la revista Nuevo Mundo bajo la dirección de Emir Rodríguez Monegal, la defensa que hizo este último constituye una deliciosa pieza de cinismo en los anales de la historia cultural latinoamericana. ¿Y por qué no? Repite con pasmosa fidelidad el mismo libreto que los intelectuales estadounidenses y europeos tuvieron cuando se enfrentaron a la misma situación. Ser descubiertos ante la opinión pública
que su defensa de los ideales de una izquierda anticomunista y liberal, donde la libertad de opinión era la misma libertad de empresa, tenía un fondo poco claro: ser financiados por los Estados Unidos bajo tapaderas como fundaciones y mecenazgos que respondían todos a una misma fuente de recursos, la CIA. En agosto de 1967, Rodríguez Monegal publica un artículo en la revista Nuevo Mundo que lleva por título La CIA y los intelectuales. Desde un comienzo, Monegal tenía claro para quién trabajaba y cuáles eran los intereses que se moverían bajo cuerda. Lo mismo que el poeta Spender en el Reino Unido sabía lo de Encounter. Los directores de Der Monat en Alemania sabían, como los estadounidenses que dirigían Partisan Review sabían lo que estaban haciendo. Tom Braden, viejo zorro, quien dirigía la sección internacional de la CIA, escribió en su momento: la verdad se reserva para los de adentro. Para los de afuera, los hombres de la CIA aprendían a mentir consciente y deliberadamente, sin el menor asomo de la culpa que la mayoría de las personas sienten cuando mienten a sabiendas. Dice Monegal, refiriéndose a la carta que los directores de Encounter, revista británica, dirigieron al New York Times, comillas: el Congreso por la Libertad de la Cultura no ha tenido otra fidelidad que un inconmovible compromiso con la libertad de la cultura. Nuestros artículos políticos han sido escritos por prominentes periodistas y estudiosos, cuya integridad y cuyas reputaciones están más allá de toda duda. Ellos escriben lo que quieren. En cuanto a los directores, somos nuestros propios dueños y no formamos parte de la propaganda de nadie. Ahora como antes, los directores de Encounter, que no deben fidelidad a nadie, están publicando lo que quieren y a quien quieren. En respuesta a estas insinuaciones, numerosos intelectuales de renombre internacional habían publicado una carta abierta en la que se declaraban persuadidos de la independencia del Congreso y se ofrecían como garantía de la integridad moral de los miembros de su secretariado internacional. Una investigación realizada en el Congreso de los Estados Unidos y ampliamente divulgada por la prensa permitió la identificación de una telaraña de fundaciones ficticias, inventadas por la CIA, y de fundaciones reales, verdaderamente privadas, pero que recibían dinero de las anteriores, y que constituían los canales por medio de los cuales la CIA había infiltrado a toda clase de organizaciones norteamericanas e internacionales. Stephen Spender, director de Encounter, escribió, comillas: en vista de las revelaciones que se han hecho y de las acusaciones que aún pueden hacerse sobre las fuentes financieras de Encounter en el pasado, creo que cualquier director que a sabiendas o sin saberlo haya participado en la recepción de dichos fondos debe renunciar como yo lo he hecho. Frank Kermode, uno de los últimos directores de Encounter para la época, dijo: en varias oportunidades di seguridades falsas sobre hechos en los que había sido engañado. Melvin Lansky, una cabeza bastante visible de toda esta trama, se atrevió a decir, comillas: todos lamentamos que las donaciones que en el pasado nos llegaron del Congreso por la Libertad de la Cultura, de París, y que fueron aceptados con buena fe, hubieran derivado de fondos cuyas verdaderas fuentes estaban tan oscurecidas. La declaración oficial del Congreso no dejaba de ser ingenua y busca, antes que nada, salir bien de la encrucijada. Comillas: la convicción de que esos resultados, dicen ellos, sus publicaciones, no han sido jamás influidos de ninguna manera por los proveedores de fondos, y proclama su confianza en la independencia y la integridad de todos los intelectuales que han participado en el Congreso. La Asamblea quiere declarar que semejante acción es de tal naturaleza que puede corromper las fuentes mismas de la libertad intelectual. Un Rodríguez Monegal, deshecho por la evidencia de las circunstancias, no puede hacer otra cosa que levantar la voz, bien alta, para que no quede evidencia de su falsa convicción, y escribe: ante este hecho, Nuevo Mundo expresa la más enérgica condenación, porque no se trata solo de que la CIA haya engañado a tanto escritor independiente, se trata sobre todo que ha engañado a quienes habían demostrado su independencia frente al fascismo y al estalinismo en horas en que parecía casi imposible atreverse a decir una sola palabra. Por dolorosas que sean, estas revelaciones no hacen sino confirmar algo que es obvio: lo difícil que es conquistar y conservar la libertad. La condición del intelectual independiente en el mundo moderno
es una condición de riesgo y miseria. La CIA u otros corruptores de otros bandos pueden pagar a los intelectuales independientes sin que estos lo sepan. Lo que no puede hacer es comprarlos. El siguiente paso es hacerse la víctima de un complot en el que tiene responsabilidad y nada mejor que utilizar la altivez y la soberanía del falso intelectual. Rodríguez Monegal remata: como el destino del escritor independiente es ser atacado por todos los bandos, o lo que es sin duda peor, ser invitado a colaborar desde todos los extremos, ese destino debe ser aceptado como una fatalidad necesaria. La bondad de la causa del intelectual independiente no ha estado ni ha estado jamás en cuestión en el mundo actual. Esta crisis no hace sino poner más en evidencia la necesidad de defenderla cada día, a toda costa y contra todos los enemigos. La lucha empieza nuevamente ahora. Pues vaya, la libertad en manos de estos intelectuales, me refiero a Monegal, no había estado en tanto descrédito. Esa puja solo se la creían ellos. La pregunta que me hago entonces es ¿qué tan legítimo fue este movimiento y si en esta instrumentalización y comercialización del boom se repiten las mismas condiciones que rodearon la proyección del expresionismo abstracto estadounidense como la primera escuela auténtica de una nación que se quería ver a sí misma como la primera potencia militar y económica del mundo? Y en esta carrera por alcanzar tal objetivo, había que domesticar todas aquellas manifestaciones artísticas y sus creadores, que de una u otra manera tuvieran simpatía por el enemigo. En ese momento el comunismo, hoy en día, todas aquellas maneras y expresiones que desafíen al status quo imperante, la ideología capitalista y cualquier cosa que atente contra su supervivencia. Y esta misma pregunta la engrano con el fenómeno de la colección Daros Latinoamérica, porque en ella parecieran repetirse de manera perfecta las motivaciones ideológicas convertidas en construcciones sociales que guían determinados cursos que terminan asumiendo las manifestaciones aparentemente autónomas de la cultura y el arte. Un primer acercamiento a estos tres fenómenos, espaciados en el tiempo y ubicados en cartografías sociales diferenciadas, ofrece algunos puntos en común que ayudan a pensar las lógicas deterministas que guían este tipo de procesos. Jackson Pollock, Gabriel García Márquez y Luis Canitzer, ¿qué pueden tener en común? Todos son artistas con convicciones políticas de izquierda, o para ser más sencillos, ideológicamente el arte termina alineándose con la orilla radical del espectro político, y desde inicios del siglo XX, esta fuente de identidad política tuvo su nicho en el marxismo, que vería cumplida su primera promesa con el triunfo de la revolución proletaria en la Rusia de 1917. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo el régimen integra este tipo de artistas con convicciones diferentes a las que promueve el sistema, hablo del sistema capitalista, para que actúen de manera sincronizada sin que aparezcan en mitad de estos encuentros fricciones evidentes? He ahí uno de los desafíos más interesantes que se le propone a la crítica de arte, para entender ya no las obras de arte, sus prácticas y los desafíos que le pretende imponer a la sociedad, sino la manera en que estos alaridos culturales responden a intereses que no siempre están muy claros a la luz de la superficie de las cosas que devienen históricas, es decir, los hechos consumados de unos prestidigitadores que han hecho de la historia del arte la historia de un crimen perfecto. El agenciamiento del artista se reduce cada vez más. La construcción social del nuevo orden del arte amplía sus fronteras. La lucha entre el sujeto por mantener su autonomía se reduce aún más y las coordenadas por donde circula la libertad son cada vez más estrechas. La libertad juega en un espacio rodeado de cintas amarillas, como en la escena de un crimen, y salir de estos límites le está prohibido. Los guardianes del arte se lo prohíben, llámense en esto museos, curadores, academias y artistas por igual, que con su éxito garantizan la circulación de los discursos para que se transformen en refinadas formas de control cultural. Y así, en grifos que esparcen el chorro de la incontinencia distópica de lo social. Al observar estos casos, vemos que existe una producción que produce un arte o unas coordenadas para el arte. Y son a partir de estas coordenadas que el trabajo inmaterial empieza su producción. En la escala social de valores económicos, el artista ocupa una posición subalterna en la mayoría de los casos. De esta manera, el arte se presenta como una fuerza social menor desde un punto de vista económico, y en una sociedad mediada por el valor del dinero, las producciones del arte quedan reducidas a luchar por un espacio simbólico, es decir, arañar tímidamente al alma
y devorar ávidamente los intereses que pone en juego el mercado. El artista social, el artista político, desprendido de un aparato social que articule su discurso más allá del museo, es un artista del engaño, o en el mejor de los casos, es un activo agente que estimula el consumo cultural neutro. Estas mercancías se vuelven nubes psicodélicas que estallan convertidas en una lluvia ácida sobre el campo de la cultura. Su propósito, antes que activar, es neutralizar el precipicio que bordea el vasto conjunto de desechos, que como un sistema de espejos nos hace creer que al interior del arte señalado por los artistas políticos aún persiste el diálogo edificante, es decir, la posibilidad real de subvertir al sistema social que en estas obras aparece como una hilera de cruces en un cementerio meramente fantasmal e inoperante. Aunque claro, para quien atesora estos juguetes, estas piezas ocupan el lugar del reposicionamiento social, la proyección de la cultura como máscara, el uso de un discurso débil para fortalecer un sistema robusto que se inspira en el buen capitalista verde, socialmente responsable y culturalmente filantrópico. Probablemente, 5 minutos, todo Guillermo. este escenario de historias manipuladas obliga a pensar los arquetipos de producción a las narrativas. 5 minutos, Guillermo. ¿Qué pasó? Tenemos que dar paso también a Montserrat. Andamos muy jodidos de tiempo. Ya termino. Vale, 5 minutos, ¿de acuerdo? Sí. Gracias, Probablemente todo este escenario de historias manipuladas obliga a pensar los arquetipos de producción que acompañan a las narrativas integradas en los objetos que defienden los bienes de consumo desde el campo cultural. Algunos críticos acostumbran a ver estas historias como hechos cumplidos frente a los cuales no es posible hacer nada. La irreductibilidad de los hechos deja esta construcción social en un punto donde la aceptación ingenua de estos sucesos es la única salida que existe, como el camino exclusivo a seguir en un desierto oculto tras una ventana clausurada por ladrillos. El agenciamiento del sujeto como artista deja muy poco espacio para que el espectador continúe desilvanando la cadena de sucesos que el artista busca desencadenar. Ya el punto de los hechos para el crítico de arte no reside tanto en lo que el artista propone, sino siguiendo la lógica de que el capital impone al mercado del arte lo que el coleccionista quiere decir e instrumentalizar, cuando adquiere las obras y las pone a circular, hablando del coleccionismo ideológico como puede ser una interpretación de la colección Daro en Latinoamérica. El artista como productor ha desaparecido. Hemos ingresado en la época del coleccionista como productor, donde el capital y su vasta capacidad de influencia determina, guía, selecciona e impone los tipos de bienes que consumen las masas culturales. Muchas gracias.